París, Londres, Roma, Berlín, Lisboa, Ámsterdam y por supuesto Madrid, Santander, Toledo y prácticamente toda España. Muchas fueron las ciudades que visitó Pérez Galdós, porque el viaje era para él una forma de conocer y disfrutar del mundo, del arte, de la historia, de la cultura, de los paisajes y sobre todo de los modos de ser de las personas. Antes de viajar se documentaba ampliamente consultando mapas y guías como las famosas Baedeker de la época. Y una vez en el destino, su inclinación hacia la observación y el trato directo hacían de los itinerarios fuente y experiencia de vivencias que plasmó en crónicas periodísticas y libros de viajes como 40 leguas por Cantabria o La casa de Shakespeare. Disfrutó de los viajes en compañía de familiares, amigos y colegas, redactando numerosos artículos y páginas de recuerdos. La veracidad de su discurso y la participación de su memoria como un personaje más son las señas distintivas de estos textos, a los que se suma su ya característico sentido del humor, utilizando en sus escritos un estilo directo, cercano y ameno. Y así, con ese espíritu, realizó Galdós numerosas travesías. París, a donde viajó varias veces con su propia familia y donde se interesó por los museos y la literatura de Balzac. Londres, Newcastle y Stratford, entre otras ciudades de Gran Bretaña que recorrió a conciencia con su amigo Alcalá Galiano, y donde, sobre todo, quedó prendado de la pequeña villa, Stratford-upon-Avon, en la que se crió el gran literato William Shakespeare. Roma, Nápoles, Florencia, Pompeya, Venecia, Verona, Bolonia, Padua y muchas otras ciudades italianas que le aportaron experiencias vitales muy significativas y en las que conoció la obra de los grandes maestros del arte como Miguel Ángel, Rafael, Giotto, Donatello o Mantegna. Vio con sus propios ojos el ambiente artístico y refinado de Florencia, disfrutando de la cuna de personajes tan destacados como Dante, Galileo, Maquiavelo. Recorrió las calles de Verona que fueron escenario de los amores de Romeo y Julieta. Visitó sitios de gran interés histórico, paisajístico y arqueológico como el Vesubio y Pompeya. Lisboa, donde llama su atención las bellas zonas ajardinadas, sus pintorescos caseríos y los buenos modales de la población. Y claro está, también visitó gran parte del territorio español. Madrid, por la que flaneó incansablemente recorriendo todos sus rincones y que convirtió en un personaje más de su obra. Santander, donde construyó su querida finca San Quintín y desde donde realizó numerosas excursiones con su amigo Pereda para conocer las localidades del territorio cántabro y del norte de España. Toledo, que frecuenta habitualmente por su cercanía a Madrid, disfrutando de su rico pasado histórico, artístico y cultural, y que convertirá en el escenario de su novela Ángel Guerra. Pero también al País Vasco, Barcelona, el Pirineo aragonés, Málaga, Sevilla, cruzando el estrecho para conocer Tánger, destinos disfrutados y en los que en ocasiones acudió para documentar y encuadrar la acción narrativa de algunas de sus novelas, como Fortunata y Jacinta, Los Condenados, Aita Tetauen. Así lo resume Galdós en estas palabras de 1912. El mayor gusto mío es viajar por España y ser huésped de las ciudades gloriosas, revolviéndolas de punta a punta, y persiguiendo en ellas la intensa poesía histórica, recorrer después las villas y aldeas, los lugares desolados que fueron campo de sucesos memorables, ya verídicos, ya mentirosos, habitar entre la gente humilde, que es hoy reliquia preciosa de los pobladores de aquellas tierras y caseríos, ver de cerca los hombres y las piedras, y hablar con unos y otras, buscando en las fuentes que antes manaron en la vida hispánica los elementos de una nueva y esplendorosa corriente vital.